Bueno, la ayudantía de hoy consiste en entrar un poco más en el trabajo que ustedes tienen que hacer. Por lo tanto, vamos a analizar esta base, vamos a ver cómo se conforma, hacer algún tipo de gráficos para sacar algunos ciertos resultados y para que la interioricen un poco más, ¿ya? Esto ya está cargado en la página de nuestro NR Studio de la sección, así que lo pueden ver sin problema. Y son 9 preguntas, ¿ya? Acá ya está cargada la base y podemos correr el comando de los nombres de las variables que hay. Podemos ver el número del individuo, la región, la edad que tiene, género, noticias, si tiene preocupación, etcétera, 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 ¿ya? La primera pregunta dice, si se quiere saber cuántas mujeres se informan a través de las redes sociales, ¿qué variables utilizarías? ¿Cuál sería la expresión en R que te da el resultado? Les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué variable utilizarían para saber cuántas mujeres hay en esta base? Con un count género. ¿Ya? ¿Y qué más? Porque nos preguntan por mujeres y que se informen a través de las redes sociales. Fuente. Y fuente, muy bien. Entonces, lo que debemos hacer es crear un chunk y empezar con los comandos. Lo primero que tenemos que hacer va a ser filtrar. Filtrar por la fuente, igual a redes sociales. Y también el género, igual a femenino. Y después de eso, contamos los datos que hay. Por lo tanto, acá nosotros podemos observar de que hay 21 mujeres que se informan por las redes sociales. Y por lo tanto, la expresión sería la que ustedes están observando ahora. La segunda pregunta dice, ¿cuántas variables cuantitativas hay en la base de datos? ¿A qué corresponde cada variable? ¿Cuál sería el valor máximo, mínimo y el promedio de cada una de estas variables? ¿Qué información aportan al estudio? ¿Cuál sería la forma más fácil de poder sacar el valor máximo, el mínimo, el promedio y observar qué variable es cuantitativa y qué variable es cualitativa? Para no ir haciéndolo con cada una de las variables al tiro. ¿Se acuerdan que como... ¿cómo se llama esto? Como qué cosita se tenía que poner en específico para resolver esto. El skim, se me equivoco. Muy bien. Entonces vamos a poner skim, porque si se dan cuenta, acá nosotros ya lo teníamos cargado de la librería, por lo tanto solamente vamos a correrlo. Y acá, ¿qué sucede? Acá podemos ver de que hay 21 variables que son cualitativas y 3 que son cuantitativas, ¿ya? Dentro de esto nosotras podemos ver que es el país, la región, nivel socioeconómico, el rango, bla, 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 hasta las 21 que son, y vemos cuál es el mínimo y el máximo, ¿cierto? Y acá más abajo podemos ver cuál sería el promedio de las desviaciones estándar y cuáles son los percentiles en los que se encuentran. ¿Bien hasta ahí? Sí, todo bien. La pregunta 3 nos dice, ¿qué valores toma la variable estado? Haga un gráfico de frecuencia de esta variable. Por lo tanto, leemos la base, vamos a seleccionar directamente la variable estado y vamos a hacer espérenme, me salté una parte de esta pregunta.
¿Cuál es el valor, cuál es el valor mínimo, máximo y promedio de cada una de estas variables? ¿Qué información aportan al estudio? Y esta es la que me faltó, la información que aportan al estudio, antes de seguir con lo anterior. Acá, si ustedes se dan cuenta, las tres variables numéricas, que serían el número de individuos, la edad y las personas por hogar, nosotros podemos sacar más información al respecto de esto, ¿cierto? O las podemos como hacer el cálculo un poco más preciso, ¿ya? Entonces nosotros hacemos el comando mk, vamos a select, en este caso primero la edad, y hacemos un summarize de estas variables, ya a pesar de que estén ahí. Summarize vamos a poner el mínimo de la edad, que va a ser igual al mínimo de edad. Después vamos a tener el máximo de edad, que va a ser igual max de edad. Y finalmente vamos a sacar el promedio de la edad, que sería igual min de la edad, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos ver que el mínimo de la edad son 18 personas, o sea, 18 años la edad mínima que tienen estos encuestados, la máxima 65, y el promedio son 39, ¿ya? Y acá solamente estamos viendo los 39 porque, si mal no me equivoco, dentro de el scheme de las variables solamente nos está dando las cualitativas y no cuantitativas en mínimos y máximos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este mismo paso para las personas hogar. Entonces voy a hacer lo mismo. Pero en vez de acá, va a ser personas hogar. Personas hogar. Personas hogar. Y personas hogar. Y podemos observar de que las mínimas personas por hogar son una, máximo 18, y el promedio son casi 4 personas. Y finalmente, si no me equivoco, ahí estaría bien esta pregunta. Entonces, ahora sí podemos continuar. ¿Qué valores toma la variable estado? Haga un gráfico de frecuencia extra variable. Primero, tenemos que ver las variables que toma el estado con distinct. Y acá nosotros podemos ver qué va a ser soltero, casado, unión libre, separado, divorciado, viudo o ninguna de las anteriores, ¿ya? Y nos están pidiendo de que se haga un gráfico de frecuencia de esta variable. Por lo tanto, le vamos a hacer mk. Vamos a hacer un ggplot al tiro, no es necesario como es solamente una variable, y no hay que como hacer lo que habían hecho para el trabajo anterior, solamente se está viendo la muestra, podemos utilizar al tiro el ggplot y no seleccionar ni agrupar por variable, ¿ya? ggplot es x igual, va a ser el estado, luego vamos a hacer un gráfico de barras, y le vamos a dar los títulos que debe tener, ¿cierto? Los labs, que va a ser el título, en este caso va a ser la variable estado, luego en las X vamos a tener los valores de la variable, y en la Y vamos a tener la frecuencia.
Finalmente le vamos a dar valores en la X le vamos a cambiar el ángulo, entonces vamos a poner guides, que X va a ser igual a guide axis de un ángulo de 45 grados. Mm, mm, mm. Bar, labs. A ver. Perdón por el error técnico. Entonces, ggplot es bar, vamos si se corre, claro. Entonces algo tiene que estar mal con el título. Hay dos más a eso mismo. No. Title. Ah, ya sé lo que falló. No eran más, eran comas. Y ahí sí. Entonces acá nosotros podemos ver en la variable que hay 150 personas que están casadas, divorciados y separados son entre 50 y 100, ninguna de las anteriores es casi nulo, soltero la mayoría, unión libre aproximadamente 50 y viudos son súper poquitos, ¿ya? Entonces, después, la pregunta 4 nos dice, ¿hay más solteros o casados en la región metropolitana? ¿Cómo harían para calcular esta pregunta? ¿Cómo lo harían? Filtrando la región por la región metropolitana. Ya, y después, Filtrando, no, contando. A ver, ¿cuál era la pregunta? Después haciendo un count en general, creo. ya, pero es que acá, por ejemplo, nos están preguntando si hay más solteros o casados en la región de metropolitana. Y si hiciéramos un count, nos daría todas las personas. Y no Ah, ya. podríamos hacer esta distinción de qué tipo de persona es. Entonces, Entonces un count de estado. Podría ser un group by por un estado. group by de estado y después se cuenta. Ah, Group by por estado y después un count. Entonces acá nosotros podemos ver que hay casados en Santiago hay 79 y solteros son 102. Por lo tanto, podemos concluir de que en Santiago hay más solteros, 102, que casados, que serían 79. La pregunta número 5 dice, ¿cuáles son las fuentes de noticias más utilizadas según este estudio? Un top 3. ¿Cuáles serían las menos utilizadas? ¿Cómo lo harían? Un select de fuentes, ¿Ya? después un arrange, con un ¿Ya? menos n. No sé si se da como Ya, el sí. orden. Intentemos hacerlo con select. Select de la fuente. Y después me dijiste un arrange, ¿cierto? Primero tendríamos que contarlas. Count. Y luego arrange. Entonces acá, si se dan cuenta, solamente seleccionamos estos datos y
nos está contando cuáles son las fuentes, pero no nos está agrupando por qué tipo de fuentes pueden ser. Por lo tanto, en vez de select, tendría que ser un group by. Flo, Dime. el anterior lo hice sin el group by, igual medio, creo que lo mismo resultado. ¿En la de arriba? Sí, sin eso. Pero, ¿cómo? Filtraste Eh, y no agrupaste por estado. claro, no agrupé por estado, pero puse el count y dentro del count puse estado. Ah, claro, también te podría haber funcionado de esa forma. Vale. Ya, pero en este caso no nos funcionaba para la pregunta número 5 hacer un select, dado que te seleccionaría todos los datos y nos lo estaría dividiendo como por cada uno, ¿cierto? Y acá no me lo está ordenando. Arrange de fuente. Y fallé. Creo que el menos n va sin paréntesis después. Es como solo el menos n. Claro, muchas gracias. Entonces, acá tenemos el top 3, que serían los que más utilizan son noticias en televisión, periódico nacional en línea y un periódico. Y las que menor tienen, en este caso, van a ser sitios institucionales, la Organización Mundial de la Salud y app de chat, ya que son las menos fuentes de noticias utilizadas. En este caso funcionaría lo mismo que dijo el Meja, ¿cierto? Como en vez de group by, poner un count de fuentes. Intentémoslo. Sí, recién lo hice y sí funciona. Entonces, claro, funciona lo mismo. Y dan exactamente los mismos resultados. Cualquiera de las dos estaría correcta. La pregunta número 6 nos dice lo siguiente. ¿En qué región hay más cantidad de personas en nivel socioeconómico ABC1? La forma más... Tenemos dos formas de poder realizar esta pregunta. Una sería a partir de un gráfico y la otra a partir de tablas. ¿Ya? En este caso, lo primero que tenemos que hacer es ordenar por el nivel de socioeconómico, ¿cierto? Y por la región, porque nos pregunta en qué región hay y el nivel socioeconómico. Entonces, vamos a agrupar por región y por nivel socioeconómico. Luego de eso, vamos a hacer un summarize del total, que va a ser igual a ln, que sería la cantidad de gente que hay, y podemos correr simplemente el comando. ¿Ya? Entonces acá nos va a salir que la región de Antofagasta, hay tantas personas que son, hay 5 que son ABC1, 2 bla bla bla, pero la verdad es que observarlo de esta manera es súper complicado, porque tiene millones de hojas para los lados. Entonces lo que nos conviene hacer es el gráfico que les había mencionado anteriormente. Y lo vamos a ocupar en este mismo comando, ¿ya? Entonces luego vamos a hacer el ggplot AES, donde en la X va a estar, ¿qué prefieren que esté en la X? ¿Los niveles socioeconómicos o la región? ¿Qué creen que es lo lo que es ideal? ¿La región? Sí, la región, muy bien. Voy a ver la región, en la I iría el total, y vamos a hacer un field con el nivel socioeconómico, ¿ya? De esta forma vamos a poder ver en la misma región cuántas personas conforman que conforman la región con distintos niveles socioeconómicos, ¿ya? Y vamos a hacer un geom call, un gráfico de columna, en donde vamos a utilizar field para que este field del nivel socioeconómico se vea como les estaba mencionando anteriormente, ¿ya?
y le tenemos que dar el título y las guides, ¿cierto? Guides, que va a ser x igual guide axis angle igual 45, y luego le vamos a dar los labs, que va a ser el título, que sería nivel socioeconómico por región. En la X va a ir la región, y en las Y van a ir la cantidad de encuestados. Y finalmente le vamos a dar color, que va a ser igual al nivel socioeconómico. Ya, entonces ahora sí. Acá nosotros podemos observar que en la región de Antofagasta hay poquitos que son del nivel socioeconómico E, la mayoría son de D, y en cierta cantidad de porcentaje hay algunos que son ABC1. Podemos observar también que si la pregunta nos decía en qué región hay más cantidad de nivel socioeconómico ABC1, viéndolo muy a la vista, podemos ver que en general Carlos Ibáñez del Campo tiene la mayor cantidad de personas ABC1, si es que tiráramos como una línea recta hacia acá, y podemos ver que la región de Tarapacá y el Ñuble no tienen, bueno, y el Maule tampoco tienen, la de los ríos tampoco. Entonces podemos concluir que la de Carlos Ibáñez del Campo es la que más posee gente con un mayor nivel socioeconómico, ¿ya? La pregunta 7 nos dice, ¿en qué región hay más porcentajes de nivel socioeconómico ABC1? Esta tiene como la misma similitud que esta, bueno, acá veíamos como la cantidad de personas, pero de alguna otra manera se puede ver también el porcentaje, ¿ya? Y de alguna otra manera como que vemos exactamente el mismo resultado. Lo que yo les había mencionado antes, el porcentaje lo vamos a hacer en tabla para que se pueda observar de manera más simple, ¿ya? Y vamos a ocupar prácticamente la misma hasta acá. Entonces, lo que debemos hacer es, denme un segundo. Ya. Entonces tenemos MK que vamos a agrupar por región y por el nivel socioeconómico, y vamos a summarize por el total de las personas, ¿cierto? Y a su vez, para poder calcular este porcentaje que sea visible, vamos a hacer un mutate de la suma y para después volver para poder calcular el porcentaje. Ya, entonces vamos a decir que la suma del total va a ser igual a la suma del total que habíamos visto antes. Y vamos a sacar el porcentaje, que va a ser igual, y acá vamos a redondear a 2 decimales. Entonces el porcentaje va a ser igual al total partido en la suma de total que habíamos calculado anteriormente, y esto lo vamos a multiplicar por 100 y le vamos a dar 4 decimales, ¿ya? Creo que no me faltan en paréntesis. No. Ahí. Y finalmente vamos a arrange
con menos n, ¿cierto? Bueno, arrange menos n, mentira, es el porcentaje, para que sea mejor. Arrange de porcentaje, y podemos filtrar directamente con el nivel socioeconómico, que tiene que ser igual a ABC1, que era el que nos preguntaban. Por lo tanto, acá podemos ver que un 4%, mentira, acá, que el 25% de las personas en la región de Carlos Ibáñez del Campo, como lo habíamos visto antes, son ABC1, ¿ya? En la región de Antofagasta, y acá también podemos ir viendo el total de la suma. Lo más probable es que acá vayan a como diferir como la suma de personas que son ABC1 por el hecho de la cantidad de personas que hay en cada región. ¿Ya? Entonces, si vemos a partir de la cantidad de personas, no tendríamos que arrange de porcentaje, sino que podemos verlo con el de la suma total, ¿cierto? Lo cambiamos y corremos de nuevo, y podemos ver que acá en la región metropolitana es la mayor cantidad de personas de esta encuesta que son ABC1. Sin embargo, el porcentaje difiere, dado lo que les había mencionado antes, que pueden haber más cantidad de personas en Santiago versus menor cantidad de personas en Carlos Ibáñez del Campo, y por eso se ve esta diferencia en los porcentajes. La pregunta 8 nos dice lo siguiente: ¿qué variable entrega información sobre qué tan frecuente ven noticias los encuestados? ¿Qué variable creen ustedes que da esa información? La variable noticia. Muy bien. Entonces acá vamos a hacer un distinct de las noticias, porque no sabemos qué tipo de noticias ven las personas, ¿ya? Eso es como parte 1. Y acá podemos ver que hacen, podemos ver que las ven varias veces al día, una vez cada 2 o 3 días, o menos de una vez por semana. Ya, entonces acá podemos ver la frecuencia de estos encuestados. Y finalmente, la última pregunta dice: ¿cuántos rangos etarios están definidos en la base de datos y cuál tiene el mayor número de encuestados? Entonces, nuestro primer comando es muy similar al anterior, va a ser un distinct de la edad, del rango. Y al hacer este distinct del rango, nosotros podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5 rangos distintos para las distintas personas que se hayan entrevistado en esta base de datos, ¿ya? Y para saber cuál tiene el mayor número de encuestados, vamos a hacer MK, vamos a agrupar por el rango, y finalmente vamos a contar. Podemos saltarnos este paso mejor. Vamos a hacer count del rango y después le vamos a arrange, ¿cierto? Arrange de menos. Entonces acá podemos ver que en nuestra base la mayor cantidad de personas encuestadas está entre los 40 y 50 años, y a las personas que menos entrevistaron fueron entre 18 y 22 años. Bueno, esto fue la ayudantía de hoy. Espero que les haya quedado claro, y si tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer llegar. Así que nos vemos la próxima semana. Esperemos.